Flor, te paso un video a ver si lo podés poner en el Meet como fondo de pantalla. Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar un ratito que Hola, ingresen ¿cómo todos, estás? ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tal. Nos Por mantenemos con favor, los micrófonos cerrados, así no hay interferencia, ¿dale? perfecto. Gracias.
Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Les decía recién que esperamos un ratito que ingrese la mayoría. Nos mantenemos con los micrófonos apagados, ¿puede ser? Así no hay interferencias. Muchas gracias.
Buenas. ¿Cómo estás, Fer? Todo bien. Denme un segundito que ahí me conecta la cámara. Bárbaro. Ya estoy. Ahí retorna Ceci, que está ya conectada. Así en unos minutos empezamos. Genial. Ahí estamos. Bueno, buen día. Buenas. Bueno, hola Fer. Buen día. Ahí, bueno, si se escucha, les damos la bienvenida. Tenemos bueno, el honor, porque la verdad es que Fer es un miembro, representante, activista, militante, de una causa que este colegio acompaña, que tiene que ver con los derechos de la comunidad LGBTQ+, que es la Federación Argentina. Y nosotros todos los años hacemos una capacitación de Ley Micaela porque consideramos que todos los efectores debemos estar preparados y capacitados en relación a lo que esta ley transmite y debemos cumplir. Y este año decidimos invitar a la federación y bueno, Fer muy amablemente dijo, yo tomo el guante, así que aquí está. Entonces, la capacitación de la ley Micaela de hoy va a tener este tinte, este sesgo, esta orientación va a ser amplia, porque la verdad es que de eso se trata la ley Micaela. Hay muchas leyes que son interpretadas de un modo, de acuerdo a quien las interprete, pero bueno, la ley dice lo que dice, y nosotros lo que queremos transmitir es lo que dice la ley. Entonces, estamos con la presencia de todos ustedes, y todos, todas, todes, y ahora le doy la palabra a Fer para que arranque la capacitación. Él lo que me dijo, Fer, vos si querés lo reiterás, es que está abierta todo el tiempo la disertación para que hagan preguntas, pueden interrumpir, no hace falta que esperemos hasta el final de la disertación, lo que van surgiendo lo pueden decir, levantan la mano y van hablando. Y después, cada uno de los presentes puede mandar un mail al colegio porque vamos a tener un certificado vamos a tener en conjunto, vamos a firmarlo para que cada uno de ustedes tenga una certificación de estas dos instituciones en relación a esta capacitación. Bueno, Fer, ahí todo tuyo. Bueno, muchas gracias Ceci, gracias también a Mirta que también estuvo detrás de que esta capacitación se pueda llevar adelante. Mi nombre, bueno, es Fer Albornoz, estoy a cargo de la Secretaría de Salud Mental y Consumos de la Federación Argentina LGBT. Y bueno, para iniciar voy a compartirles un video, así de paso también damos tiempo por si alguien llega un poquito más tarde, y para empezar a sensibilizar en la temática y después les voy a compartir un PowerPoint para poder continuar. Vamos a empezar por el video. Le voy a pedir a Mirta o a Ceci que me avisen si se escucha. Mir, ¿podés ocupar vos de esto técnico? Sí, a ver si lo podemos compartir. Bueno. Ahí se ve el video. Ahí se ve, Fer, se ve. Y avísame si se escucha ahora cuando toco play. A ver, vamos a ver. Soy Karim Adrián Soria. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Genial. Cuando tenía Esperen que vamos de nuevo si lo escuchan 4 entero. años, Dale. soy Karim Adrián Soria. Capital. Cuando tenía 4 años, yo
comencé a darme cuenta que algo pasaba en mí, que algo era distinto. Yo en ese momento tomé conciencia que había cosas distintas, y esas cosas distintas es que yo era un nene. Me miraba al espejo y decía, claro, mira cómo soy yo. Eso es lo primero que tengo en la memoria, es decir, mira cómo soy. Creo que lo más complejo fue cuando llegué a la secundaria. Me anotaron en un colegio técnico, y en ese colegio técnico fue muy duro porque las personas que somos distintas para la sociedad son tratadas muy duramente. En aquella época era muy complejo ser distinto. Siempre te decían la torta, te decían, porque no se hablaba tanto de lesbianas, se hablaba de la torta, y yo sabía que no era una torta. Mi opción era, en algunos momentos, cuando ese hostigamiento que hablo, ese bullying, que digo, ocurría, yo me iba a caminar por las vías, pero me iba a caminar a la nada. Cuando tenía más o menos, faltaban 4 meses para que me reciba en ese momento de técnica química, tenía que ir a la fiesta de egresados, y yo sabía que se acercaba esa fecha, y yo no me quería vestir de mujer, porque sabía que no era una mujer. Entonces, como eso no iba a existir, decidí dejar de estudiar. Entonces, hasta el día de hoy yo no me recibí nunca. Tenía más o menos 18 años, acompañado de que estaba por terminar los estudios, me enamoré de una vecina enfrente de casa, y en ese momento yo estaba yendo participando en una iglesia evangélica, y me estaban preparando para ir a misionar primero a España, y de España a Marruecos. Cuando todos se enteraron de todo esto, me echaron de casa. Bueno, y un geriátrico era cuidar abuelos. Y me mandaban siempre a limpiar los baños. Y cuando yo le planteé por qué me estaban mandando solo a limpiar los baños, si yo no vine a limpiar baños, sino a cuidar abuelos, me decían, ¿te miraste como sos? Más querés. Es muy duro ser desarraigado por ser distinto. Mi nombre es Silvana Daniela Sosa. Con el primero que dialogué fue con mi madre. Me senté y le pregunté, digo, mamá, ¿vos cómo verías si yo te diría que no me siento varón, sino que me siento una nena? ¿Me se vas a seguir queriendo? ¿No me van a querer más? Yo tenía 8 años y ya me gustaba llamarme Soledad. Así que le decía, ¿cómo ves si yo te digo que no me gusta que me llames así, pero sí que me digas Soledad? Siempre me decían las directoras de las escuelas, no, tiene que ir a un psicopedagogo porque este chico tiene problemas neurológicos. Yo no sentía que tenía problemas neurológicos. Mi familia me apoyó en parte, ¿cierto? Pero yo tuve que irme de mi casa, tuve que dejar mi familia y empezar a luchar sola como todas mis compañeras trans. Yo traté, como todas, de poder subsistir. Me acuerdo que cuando estaba en Chacarita nos parábamos todas juntas y cuando veníamos patrulleros salíamos todas corriendo. Corría una para el cementerio, la otra corrían para otros lados, corríamos Federico Lacroce, corríamos para acá, para allá, y yo veía hacia lo lejos, escondía atrás de los árboles, si no nos subíamos arriba de los árboles y estábamos ahí. Y yo veía cómo eran golpeadas por la policía y tenía ganas de salir y hacer algo. Decía, ¿por qué? ¿Por qué no lastiman así si no estamos haciendo nada? Estamos tratando de sobrevivir. Me acuerdo que me llevaban detenida de un supermercado, iba a hacer una compra y la policía me detenía, no valía nada. Te vengo a Buenos Aires casi porque en mi casa estaba bastante mal la situación, porque ellos se habían enterado, no fue porque yo se los dije, y fue una situación más fea, terminé como casi yéndome de mi casa, mi papá no me habló, nunca más, hasta como 6 meses no me habló, y mi mamá también me dijo que este no era un espacio en mi casa en ese momento, no era un espacio donde
que tenía que ser un espacio donde la moral sea de la moneda corriente, que yo estaba por otro camino, entonces que pues decidiera qué iba a hacer. Entonces agarré, ya conocía el espacio, sabía que iba a tener toda la contención que necesitaba en ese momento, y me vine para Buenos Aires también impulsada por eso. Y yo le decía, bueno, llamala a tu mamá a ver cómo está. Entonces ella la llamaba y al principio estaba un poco fría y después fue aflojando, hasta que después de unos meses, Llamo a mi casa, le digo a mi mamá que estaba con María, que podíamos almorzar, que quería, que sé yo, me dijo que sí, que no había problema, y fuimos. Cuando llegamos al comedor, lo que vimos eran 3 platos puestos. entonces dije, bueno, listo. Entonces salimos a conocer la casa, ella me iba a mostrar la casa, salimos al jardín, vamos para atrás y nos cruzamos con el papá de Claudia, que nos saluda muy bien. Y yo aprovecho ahí y le pregunto algo a las plantas, no me acuerdo qué, porque la verdad que a mí las plantas, Le decía, ay, qué lindo. qué lindas plantas, qué bien que están. Empezó a aflojar, empezó a aflojar. Ella me sigue mostrando la casa, el padre entra al comedor, nosotros seguimos para atrás, me muestra toda la casa. Cuando volvemos al comedor, había un plato más en la mesa. Con María entendí muchas cosas que a veces para la lesbiana la familia es como todo. Mis viejos son, yo tengo a mi hijo y a mi vieja nada más, soy hija única. Y ese contacto que había perdido para mí fue muy doloroso. Una de las cosas que entendí en el espacio de la fulana, con toda la contención que tenía y demás, era que a veces pasa siempre en las familias. Y los viejos a veces no es que son malos y no te entienden, sino que a ellos tampoco les enseñaron. Que posiblemente tengan una hija lesbiana, un hijo gay, una hija trans, un hijo trans. Es muy difícil para los viejos también entender, y es muy difícil para nosotras y nosotras comprender esa parte. No. Cuando vos salís con tu nombre de quien realmente sos, eso no hay palabras para expresar. Esas palabras están de más. Comenzás a existir, es eso. Eso. Qué bueno, Fer, qué buen video, qué buenos relatos, ¿no? Bueno, esta es una versión corta, se llama Testimonios, es un material que hicimos con la Secretaría de Derechos Humanos de la ciudad de Buenos Aires en su momento, pero bueno, está bueno como para abrir un poco el abanico de lo que vamos a ver ahora en el PowerPoint desde las vivencias personales de cada una de estas personas que vimos en el video. Bueno, les comparto el Power para empezar a verlo. Ahí, Mir, avísame si se ve. Sí. Perfecto, Fer, perfecto. Bárbaro. Bueno, como les dije antes, yo soy Fer Albornoz, de la Secretaría de Salud Mental y Consumos de la Federación Argentina LGBT. A su vez trabajo en la Defensoría LGBT, que es parte del programa Instituto contra la Discriminación, dentro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, pero trabajamos en convenio con todas las defensorías a nivel nacional, el programa Defensoría LGBT, para todo lo que es la articulación de denuncias por incumplimiento de derechos y demás. Igual yo al final les voy a dejar algunas herramientas de contacto y demás para en caso que lo necesiten. Pero bueno, para empezar a hablar de diversidad y en el ámbito de la salud mental y demás, siempre tiramos como disparador esta pregunta para poder visibilizar un poco esta cuestión de la inequidad en la cual partimos al hablar de género y salud mental, de género y consumos, y después para ahí poder visibilizar la cuestión de diversidad que está en un nivel por debajo todavía de esa inequidad.
Cuando hablamos, por ejemplo, de consumos problemáticos y género, tenemos que hablar de que entre las mujeres y los varones la prevalencia de consumo en Argentina, según el Observatorio Argentino de Drogas, es muy similar. Los varones tienen cerca de un 51% de prevalencia de consumo y las mujeres tienen cerca de un 49%. Pero, ¿qué pasa cuando llevamos estos números a la realidad de los tratamientos? Cuando llevamos estos números a la realidad de los tratamientos, ven, acá estamos viendo, por ejemplo, la prevalencia de consumos en varones 51, en mujeres 49. Cuando estos números los llevamos a los tratamientos, a la diaria de los tratamientos, para que no me deja avanzar. Esperen, porque puede pasar esto. Ahí está. Uy, ahora se pasó de más. Bueno. Puede fallar, decía tu Sam. Que me volvió loca. Ahí está. Cuando llevamos estos números a la diaria de los tratamientos, también sacado por el Observatorio Argentino de Drogas de la Cedronar, vemos que la inequidad es totalmente distinta, porque de la población que llega a tratamientos, un 92% son varones y solamente un 7,4% son mujeres. ¿Y qué hace que este número sea tan dispar? Bueno, básicamente los mandatos que hacen que las mujeres tengan que cubrir los roles del cuidado, el rol del cuidado de la casa, de los hijos, de los hermanos, de los abuelos, de los padres, y que si no tenés algo que cuidar, seguramente el patriarcado y el sistema te va a encontrar algo que cuidar. Y por encima de eso, también aceptar de que no en todos lados, no en todas las provincias hay dispositivos adaptados para, por ejemplo, recibir a mujeres con hijos. Si vos sos una mujer con hijos y tenés problemática de consumo y te tocó en suerte nacer en la provincia de Tucumán, esto lo voy a dar como un ejemplo nada más, si tenés la posibilidad de hacer un tratamiento por consumos problemáticos en esa provincia, vas a tener que mudarte a otra provincia porque en Tucumán no hay dispositivos para mujeres con hijos. Entonces, desde ahí vemos una inequidad completa a la hora de poder abordar una problemática de consumos problemáticos entre las mujeres y los hombres. También hay otro dato interesante del Observatorio Argentino de Drogas de la Cedronar, que indica de que de cada 10 llamadas que recibe la línea 141, que es la línea que hace asesoramiento y acompañamiento en temas relacionados a consumos problemáticos, de cada 10 llamados, 9 llamados son realizados por mujeres. Y esto también pone en valor de que la mayoría de esas mujeres llaman para averiguar por un tratamiento para un hermano, para un hijo, para un padre, para un esposo, y no para tratamientos para sí mismas. Entonces, bueno, con esto graficamos que por más de que a veces digan de la meritocracia y demás que te ponen 2 escaleras, claramente las escaleras que ponen para poder acceder al sistema de salud y demás son totalmente diferentes. Si tomamos de base esto y lo ejemplificamos con cuestiones de la diversidad, es mucho más abismal esta cuestión porque, por ejemplo, cuando queremos derivar a personas trans a dispositivos de tratamiento de consumos o dispositivos de asistencia en salud mental, mayoritariamente son discriminadas, pero ¿por qué? Porque el 90% de los dispositivos que atiende consumos problemáticos, vamos a hablar específicamente alojando de consumos problemáticos, no tanto de salud mental, suelen ser dispositivos que tienen un paradigma religioso y demás. Es más, la mayoría de los dispositivos de consumos, comunidades terapéuticas y demás, suelen ser espacios católicos, cristianos o evangélicos. Y más allá de la cuestión religiosa, esos espacios suelen tener muchas cuestiones de preconcepto, de discriminación y demás específicas hacia la población LGBT, lo cual hace que queden expulsadas directamente de ese sistema. Pero bueno, para empezar a deconstruir un poquito esta cuestión con ustedes, porque esto es básicamente el ejercicio que vamos a buscar a través de esta charla, no es que se aprendan
palabras de memoria y que sepan los significados de esas palabras, sino de construir esos aprendizajes que tenemos hechos por la cultura, por la educación y por todos los ámbitos que transitamos. Y vamos a ver un montón de palabras, de términos y demás que mi idea no es que se los acuerden de memoria, sino que básicamente puedan saber que hay otras existencias y otras vivencias con las que compartimos un montón de ámbitos. Pero bueno, para empezar esta deconstrucción está bueno saber que toda persona tiene una identidad de género, que toda persona tiene una orientación sexual y que toda persona tiene una expresión de género, ¿sí? Cuando hablamos de identidad de género, la identidad de género es aquello que vamos construyendo en representación de un género desde el momento en el que nos asignan un género, el momento de nacer, hasta nuestra adultez. ¿Por qué digo que nos asignan un género al momento de nacer? Porque no todas las personas nacen con esta cuestión de, vieron como hoy se dice tanto en el tema de los discursos de odio que hay dos géneros biológicos. Bueno, no hay dos géneros biológicos, hay más de dos géneros, si vamos a hablar de biología y ciencia, porque tenemos por un lado a las mujeres, por otro lado a los varones, y por otro lado hay personas que nacen intersex, que nacen con cualidades de ambos géneros, con hormonas de ambos géneros y con genitalidad de ambos géneros. Lo que pasa con las personas intersex que hasta hace no muchos años, al momento de nacer esa persona intersex, el médico que intervenía mutilaba la genitalidad menos desarrollada y la persona tenía que construir su género en base a la genitalidad que le quedaba, básicamente. Por eso hablamos de sexo asignado al momento de nacer. Después, otras identidades de género que tenemos, la identidad más conocida dentro de las identidades de género es la identidad trans, porque es la única identidad que hasta hace unos años atrás se mencionaba. Cuando hablábamos de identidad de género decíamos que una persona era trans o era no trans. Las personas que eran no trans, o sea, aquellas personas cuya identidad de género actual coincide con la identidad asignada al momento de nacer, hace pocos años la academia y los ámbitos más academizados le asignaron la categoría cisgénero. O sea, si mi identidad de género actual coincide, es la misma que la que me asignaron al momento de nacer, soy una persona cisgénero. Si no es la misma, soy una persona trans. Y dentro de esas personas trans también hay varias categorías, porque uno puede ser una persona trans, que es en la generalidad o el término más políticamente correcto para englobar a toda la comunidad de personas que trascienden ese género asignado al nacer. Uno puede ser transexual, que quiere decir que se realizó una operación de reafirmación genital para obtener esa categoría. Uno puede ser transgénero, que es este atravesamiento de atravesar el género para llegar al género opuesto, o puede ser también una persona no binaria. Yo, por ejemplo, soy una persona no binaria, por eso identifico mi nombre como Fer, o sea, le saqué esa O o esa A que había al final para que no tenga un binarismo y poder construirlo por fuera del binarismo cultural que tenemos en la sociedad. Y además de eso, tenemos las formas registrales, ¿sí? de cómo registrar esta identidad en el documento, que puede ser la M, puede ser la F, o puede ser, más allá de que hoy en día tengamos un gobierno que quiere erradicar nuestras identidades, seguimos teniendo la X, que es la identidad que está para quienes estamos por fuera del binarismo. Y digo esto del intento de erradicar nuestras identidades porque, como sabrán, esta semana se anunció que el gobierno nacional quiere eliminar la identidad X, lo cual va a ser una clara violación a todos los pactos de derechos humanos que firma la Argentina de progresividad en materia de derechos, y que va a ser un problema
judicial para el Estado, porque va a haber más de 1.600 personas con un cambio de identidad a identidad X que van a quedar en un limbo jurídico sin identidad directamente. Igual, más allá de eso, para dejar tranquilidad en base a esta noticia, la Federación Argentina LGBT ya tiene hecho un escrito de presentación de declaración de inconstitucionalidad de cualquier intento de erradicar estas identidades. Después tenemos las expresiones de género, que son aquellas formas en las cuales uno le comunica a la sociedad su identidad de género y su forma de vivir el género, que puede ser femenina, puede ser masculina, puede ser no binaria, puede ser andrógina, hay un montón de formas de expresar esa identidad y ese género vivencial. Y después tenemos las orientaciones sexoafectivas, que pueden ser heterosexuales, que es cuando te gustan las personas de tu género contrario. Pueden ser gays, que son los varones que le gustan a otros varones. Pueden ser lesbianas, mujeres que le gustan a otras mujeres. Bisexuales, que son aquellas personas a las cuales le gustan las personas de los dos géneros binarios. Y después pansexuales, que son aquellas personas a las cuales le gustan otras personas más allá de su genitalidad. ¿Qué quiere decir esto? A una persona pansexual le pueden gustar los varones con vulva, los varones con pene, las mujeres con vulva o las mujeres con pene de forma igual, ¿sí? O sea, no necesitan esa caracterización de que para ser varón tenés que tener pene y para ser mujer tenés que tener vulva. Después tenemos la forma en la cual conectamos la parte sexual de esta orientación, que tiene dos extremos. Por un lado está la asexualidad, que son aquellas personas que no conectan con la práctica sexual, ¿sí? Y la alosexualidad es el otro extremo, que son aquellas personas que conectan muchísimo con la parte sexual y que les gusta mucho la práctica sexual en sí. Y en el medio tenemos, a ver, denme un segundito. Bueno, discúlpenme, tenía uno de los perros de la casa que está ladrando. Y en el medio tenemos como dos escalas de grises, que son, por un lado, la demisexualidad, que son aquellas personas que pueden llegar a tener interés en el acto sexual, pero primero necesitan una conexión desde lo afectivo, que haya piel o un conocimiento más fuerte de la persona. Y después también, que no está acá, está la grisexualidad, que son aquellas personas que durante lapsos de su vida van desde la asexualidad a la alosexualidad y van virando entre esas dos. Y por último, tenemos la forma en la cual conectamos en la parte afectiva de la relación, que puede ser romántica o aromántica. Románticas son aquellas personas que les gusta tener relaciones afectivas con un lazo vincular fuerte, noviazgo, como queramos llamarle, y las arománticas son aquellas personas que son más del vínculo de lo sexual o del touch and go, como se podría decir, y no tanto del lazo afectivo. Pero bueno, de todo esto lo que me interesa que les quede es que hay tantas clasificaciones de diversidad como personas que hay en el mundo. La cultura en la que vivimos siempre nos va moldeando y nos va diciendo para dónde hay que ir o qué está bien y qué está mal. Esto queda obviamente en ejemplo cada vez que vemos una persona embarazada y que la primera pregunta que se nos ocurre hacerle es ¿qué va a ser? ¿Va a ser nene? ¿Va a ser varón? ¿Va a ser nene o va a ser nena? Y en base a esa pregunta ya se empieza a articular toda esta cuestión de si va a ser nene hay que comprarle la ropa celeste, si va a ser nena la ropa rosa, y de ahí en adelante va articulándose todo, y si va a ser nena muñecas, si va a ser nene pelotas, si va a ser nena cocinitas, si va a ser nene revólvers,
y cómo se va construyendo toda esa cuestión desde lo social. Más allá de que también hasta no hace mucho tiempo a nosotros se nos encasillaba con clasificaciones también desde lo científico, como por ejemplo la homosexualidad hasta el año 1990 fue considerada una enfermedad por la OMS. En el año 1990 se termina de desclasificar, porque venía ya hace más de 25 años en investigación esta cuestión. Hasta el año 2018 las personas trans estaban clasificadas como disforia de género. En el año 2018 se termina de desclasificar esa categoría. También se nos estigmatizaba desde el delito, que hoy en día lo decís y mucha gente dice, ¿cómo que desde el delito? Sí, hasta el año 2016 en Argentina existían códigos contravencionales que penalizaban específicamente a las identidades LGBT, como por ejemplo un código contravencional que decía que no podía una persona caminar por la calle vestida o disfrazada con ropa del sexo opuesto al que figura en su DNI. También había códigos contravencionales que decían que no puede un pervertido, decían en el código contravencional, tener muestras de afecto hacia personas del mismo sexo en la vía pública, y así nos detenían y demás. Lamentablemente, quienes peor la pasan en esta parte de la penalización son obviamente las personas travestis y trans que al día de hoy siguen siendo perseguidas por la policía, detenidas y demás. Y más allá de esto, de este cambio cultural que se logró hacer en Argentina y sobre todo las cuestiones judicial, también tenemos la cuestión de que si llegamos a querer viajar por el mundo, nos tenemos que fijar a qué país vamos y si no tenemos posibilidades de caer detenidos o detenidas en esos países por nuestra orientación sexual. Y no es algo tan utópico, porque, por ejemplo, si alguna persona LGBT quería ir al mundial, al último mundial que se realizó en Qatar está penalizada la homosexualidad y está penalizada la transexualidad. Entonces, no es algo tan utópico de que vamos a querer viajar a un país como Irak y nos van a detener. Países donde tienen un gran nivel de turismo, también está penalizada la identidad LGBT. ¿Y por qué es importante sobre todo hablar de la población travesti trans? Bueno, dentro de la identidad LGBT o dentro de la comunidad LGBT, las personas que se llevan la peor parte son la comunidad travesti trans. ¿Y por qué la peor parte? A ver, primero porque son personas que hasta hace 12 años atrás no tenían ni siquiera el derecho democrático de poder ser reconocidas en su identidad, ¿sí? Son personas que si eran mujeres trans, tenían que votar en las mesas de varones, tenían que presentar un DNI en todos lados con una identidad que no correspondía a su identidad autopercibida, y tenían que construir su identidad a nivel corporal de la forma en la que pudieran. O sea, esto básicamente se retrataba en que la mayoría de las personas trans se construían la corporalidad con aceite de avión o con químicos sumamente nocivos que las mataban a muy joven edad. Esto se veía hasta el año 2012 en ese promedio de vida que era de 30 años y que gracias a la ley de identidad de género y al progreso que hubo en los últimos 12 años, ese promedio de vida se llevó a 35/40 años. ¿Es un promedio de vida alto? No. ¿Es un promedio de vida mejor que 30? Sí, pero falta mucho por hacer. Y lamentablemente en ese falta mucho por hacer, hoy en día estamos empezando a ver cómo empezamos a retroceder. Respecto a las cuestiones también que hacen a la cuestión de la vivencia individual de las personas travestis y trans y que también afectan al promedio de vida, bueno, en su momento, en el año 2012, el INADI junto con el INDEC realizaron esta encuesta que están viendo en pantalla, que retrata que más del 85% de las mujeres trans estuvo o está en situación de prostitución o trabajo sexual. Y
y tienen el trabajo sexual como única vía de ingreso o supervivencia. ¿Qué tiene esto respecto al tema del promedio de vida, que es lo que les estaba hablando? Bueno, el trabajo sexual en Argentina no está reconocido como trabajo, no está reglamentado como nos gustaría a nosotros que pudiese estar, y esto conlleva a que se tenga que realizar en condiciones obviamente infrahumanas, en condiciones que no garantizan ninguna seguridad para las personas travestis y trans, y que también obviamente las lleva a que tengan que estar a la madrugada con muy poca ropa, porque obviamente el cuerpo es el producto de venta, entre muchas comillas, y con el frío, con la lluvia, con todas las cuestiones que puede haber al estar en una ruta, y obviamente para poder soportar eso, ¿qué tienen que intervenir? Una sustancia, ¿sí? Y las sustancias, con los procesos de hormonización que muchas veces las personas trans llevan adelante, tiene contraindicaciones, genera problemas a nivel organismo. Después, más allá de eso, también obviamente las violencias que viven dentro de estas cuestiones, las veces que se tienen que tirar de los autos andando porque no les quieren pagar o porque las van a violentar y demás, y la persecución que sufren en este ámbito, en el ámbito del trabajo sexual o la prostitución, por parte de la policía y otros espacios. Por otro lado, en el año 2016, yo estuve a cargo del programa de diversidad de la CEDRONAR y habíamos logrado estudiar junto con el Observatorio Argentino de Drogas la prevalencia de consumo que tenía esta población en comparación con la prevalencia de consumo que les dije al principio de la charla. ¿Se acuerdan que los hombres eran 51, las mujeres 49? Bueno, las mujeres trans tienen una prevalencia de consumo del 90%. No solamente por esta cuestión del trabajo sexual o la prostitución, sino también por la interacción entre tratamientos hormonales y sustancias psicoactivas. O sea, hay un montón de ítems problematizables en base a ese consumo, pero es una prevalencia altísima. Y después algunas cuestiones relacionadas a los tratamientos, y ya vamos a pasar a lo que son los marcos jurídicos, que es lo que más me interesa que les quede. Lo primero que vemos en relación a los tratamientos, que también sucede mucho en los dispositivos para personas en situación de calle y en los contextos de encierro, en general, las cárceles, lo que sea. Primero, el rechazo de las feminidades travestis y trans en el sistema. Cuando queremos derivar a una mujer trans a una comunidad terapéutica de mujeres o al espacio que sea de mujeres, mayoritariamente los responsables de dispositivos te las rechazan porque dicen, no, no podemos, porque acá solo internamos mujeres. Una mujer trans, nos guste o no nos guste, es una mujer. Y tiene que estar dentro del mismo espacio de tratamiento. Con las masculinidades trans pasa lo contrario. Con las masculinidades trans te las internan, pero ¿cuál es el problema? Quienes hemos trabajado, quienes conocemos, por ejemplo, las comunidades terapéuticas, sabemos que las comunidades terapéuticas, además de estar las personas en abstinencia de consumo, están en abstinencia sexual también. Las comunidades terapéuticas de varones, la gran mayoría, me atrevería a decir el 90%, suelen tener baños compartidos, tipo como los vestuarios, esos baños que son una ducha al lado de la otra. Bueno, si internamos un varón trans en una comunidad terapéutica así, que seguramente lo vayan a aceptar porque da la casualidad que nunca nos hacen problema con esas cuestiones, lo exponemos a que esté con un montón de varones cisgénero que están en abstinencia sexual y que tengan que, por ejemplo, compartir ducha un varón con vulva a muchos varones con pene. ¿En qué se termina traduciendo esto? En abusos, acoso, etc. Y lo último, el tema de la falta de información en el entrecruce de la problemática de consumo de sustancias psicoactivas en estados de hormonización, que es lo que le decía
hace un ratito. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del marco normativo. Yo no sé, voy a dejar de compartir un segundo para ver cómo están, porque no les estoy escuchando, ni viendo, ni nada. Yo ya veo que estoy hablando solo y me había caído de la videollamada hace No, te media hora. estamos escuchando atentamente, te digo, atentamente, excelente, la verdad que excelente. Ay, bueno, hasta acá ninguna duda, consulta, comentario, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Pero Dale. yo ya estaba dudando de si estaba en la conexión, No, quizás se me había cortado la conexión y estaba hablando solo. no, excelente, la verdad que excelente. Estábamos todos escuchándote re atentamente, te digo. Bueno, gracias. Por las dudas, fue como un testeo de ver si estaba. Bueno, vamos al marco normativo, que es algo de lo que más va a poder intervenir en sus prácticas profesionales de manera correcta. Bueno, primero, en lo que es el marco normativo, decir que nosotros nos basamos mucho en las leyes 26.000, que son leyes que se aprobaron en un marco de tiempo muy corto, principalmente durante la gobernación de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, que fueron leyes que ampliaron un montón de derechos y que nos incluyeron a un montón de personas en el marco jurídico, como la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Salud Mental y Adicciones, que es una ley que nosotros desde la Federación Argentina LGBT defendemos a rajatablas, no solamente por el paradigma de atención comunitaria de la salud mental, sino también porque hay algo que no se dice mucho y que es muy importante, que es que el artículo 3 de la Ley de Salud Mental y Adicciones es, me acabo de dar cuenta que le falta una C a las adicciones en el PowerPoint, qué horror. Ay, no pasa nada. Qué horror, no, ahora me voy con culpa de la clase. No, qué bien. El artículo 3 de la Ley de Salud Mental y Adicciones es el artículo que prohibió en Argentina los diagnósticos en base a la orientación sexual e identidad de género de las personas. Y no es menor eso, porque eso rebajó muchísimo la oferta de lo que conocemos como terapias de conversión, que en realidad son tratamientos de tortura para modificar, entre muchas comillas, la orientación sexual e identidad de género de las personas. ¿Las terminó las terapias de conversión? No, no las terminó, porque muchos espacios les cambiaron el nombre, las dibujaron de otras formas y demás, pero bueno, en base a eso la Federación Argentina LGBT ya tiene un proyecto presentado en el Congreso para terminar de prohibir las terapias de conversión, que son terapias anticientíficas y que son torturas, básicamente. Pero en este marco, la otra ley que se aprobó también, que se aprobó el 9 de mayo del 2012, es la ley 26743, que es la ley de identidad de género. Es una ley que yo después se la voy a pasar a Mirta y a Cecilia para que la compartan con ustedes. Es más, hasta que se la podríamos mandar cuando se mande el certificado, que es una ley de muy fácil lectura, son 2 carillas nada más, son pocos artículos, pero que reconoce la autonomía de las personas trans en cuanto a la vivencia interna de su identidad de género y da herramientas de reconocimiento a la identidad de género hasta aquellas personas trans que no tienen hecho el cambio registral, que ahora les voy a decir el por qué no, pero lo importante es que sepan que igual tienen la identidad reconocida. La ley da derecho a que la identidad de género sea reconocida, a desarrollar su vida de acuerdo a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo a su identidad de género y en el caso de quererlo, a ser identificada de ese modo. Y esto es importante, lo último que dije, porque hay muchísimas personas trans cuando les toque abordar casos de personas trans, se van a sorprender de la cantidad de personas trans que no tienen hecho el cambio registral. Y hay muchas explicaciones, pero yo me voy a basar en una que es la que decía Claudia Pía Baudraco, que es una
militante histórica de la comunidad travesti trans, fue la principal impulsora de la ley de identidad de género, que es que las personas trans, cuando son expulsadas de su hogar a muy temprana edad, entre los 12 y 14 años promedio, son expulsadas de sus hogares, el único recuerdo afectivo que les queda de sus familias, de sus madres, de sus padres, es ese nombre que está en el DNI, ¿sí? Entonces, no es un detalle menor. Entonces, a nosotros lo que nos corresponde como profesionales de la salud mental y demás, es respetar muchas veces ese trayecto o ayudar a acompañar a transitar ese cambio, pero no ponernos la capa del superhéroe y querer empujar a la persona trans a un cambio registral para que nos sea más cómodo o para entender que le va a ser más cómodo a ella vivir la vida. La ley, en su artículo primero, establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en todos los instrumentos que acreditan su identidad, respecto con el nombre de imagen, de pila, nombre de pila, imagen y sexo con los que allí sea registrada. Y el artículo principal que me interesa que se acuerden de esta ley es el artículo 12, que es el artículo que habla del trato digno de las personas trans. El artículo 12 básicamente lo que dice es que toda persona trans tenga o no realizado el cambio de DNI, tenemos que respetar su identidad de género. Tenemos que respetar el nombre por el que se presenta, tenemos que respetar el género por el que se presenta, porque básicamente tenemos que respetar a la persona, ¿sí? Entonces, si tenemos que registrar en un sistema de datos una persona trans, en la ley textual lo que dice es, en el campo nombre, se debe registrar el nombre por el cual la persona se presente, tenga o no realizado el cambio registral en el documento. El apellido y el número de documento, por más de que haya hecho el cambio registral de DNI, sigue siendo el mismo, ¿sí? No cambian ni el número de documento ni el apellido. En caso de no haber realizado el cambio registral, al costado del nombre y apellido se deben anotar las iniciales del nombre y apellido que figuran en el DNI. No se anota es una persona trans, no se anota ley de identidad de género, nada. Solamente las iniciales y con eso ya está resguardado en base a lo que dice la ley, ¿sí? En el artículo 12 también dice, debe respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. Esto es sumamente importante porque, ¿qué pasa? Para los niños, niñas y adolescentes, para poder realizar el cambio registral, necesitan la autorización de su madre, padre, sadre o de un abogado que los represente. Como sabemos que no en todos los casos eso sucede, la ley dice que podemos igual tener un trato digno y registrar a la persona, por ejemplo, qué sé yo, en la lista de la escuela, tenerla registrada con el nombre por el cual se autopercibe, más allá de que no tenga hecho el cambio de DNI. Y bueno, acá voy a hacer una pregunta y ahora sí voy a dejar de compartir pantalla, que está bueno que todos puedan, aunque sea una respuesta, dar. No hay respuestas incorrectas en esto. ¿Por qué piensan que las personas trans no acceden al sistema primario de salud? ¿Por la discriminación de otros pacientes? ¿Por la intervención de los médicos, de los enfermeros? ¿Por cómo las registra el personal administrativo o por otros profesionales? Voy a dejar de compartir, si les veo. No muerdo. Yo estaba pensando, no quería interrumpirte, está súper interesante. Estaba pensando en dos cuestiones, ¿no? Y ahora te contesto lo que yo creo que tiene que ver con esto.
es increíble que nosotros tengamos aún esta discusión a veces biologicista en relación a cómo nos percibimos y nos autopercibimos, y que además esté en discusión cómo me autopercibo. O sea, siempre pienso lo mismo, yo siempre que escucho digo, ¿cómo puede ser que estemos todavía dando esta discusión habiendo tanto derecho humano vulnerado, ¿no? De lo que nos debemos hacernos cargo, y siendo este también un derecho humano vulnerado? O sea, es increíble eso. Entonces pensaba en que quizás tiene un poco que ver con esto, ¿no? De que nosotros, nuestra evolución como especie, está comprometida en esta idea de trascender la biología y ser libres, y poder respetar nuestras libertades. Yo creo que esa es la verdadera libertad, no hay otra. No puede haber otra libertad más grande que la de cómo me autopercibo, ¿no? Y trascender nuestra biología, que somos la única especie capaz de hacerlo, porque no hay otra especie capaz de trascender su biología. Somos solo nosotros. Así que bueno, pensaba en eso y me parecía que la respuesta a esta pregunta que haces tiene que ver con esto, ¿no? De cómo nos vemos, del respeto. O sea, yo creo que es una cuestión de poder aceptarnos, respetarnos, incluirnos, salir como de esa cuestión jugadora, discriminatoria. Sí. Qué importante esto que decís, Ceci, porque a nosotros nos corren con el tema de la libertad, y ojalá nos ofrezcan un proyecto más liberal que lo que nosotros queremos tener de proyecto de vida, pero nos corren con la libertad y nos otorgan la prohibición hoy en día. Así que es medio raro el contexto actual. No sé si alguien más quiere decir algo en base a la pregunta. Vos sabés, Fer, que yo pensaba en relación con tu pregunta y trayendo también lo que, digamos, todo lo que hablaste y expusiste, que la verdad es fantástico. Digo, pensaba primero en esto que decías en relación con el nombre, ¿no? Digamos, y que decía el primer caso que presentaste en el video, que es el nombre es ¿quién sentís que sos? ¿No? Me parece como que es algo donde ahí empieza todo, ¿no? Que tiene que ver con la identidad, ¿no? Y en este retroceso, como vos mencionabas recién, de no permitir que aquellos y aquellas puedan hablar de su nombre, que tiene que ver con su identidad, es una vulneración de derechos, pero enorme, ¿no? Enorme. Y por otro lado, cuando hablas, ¿por qué usuarios y usuarias no se acercan a la atención primaria? Yo creo que también acá hay algo del orden que tiene que ver con las sociedades patriarcales y la formación académica de muchos profesionales de la salud, ¿no? Digo, esto del primer acercamiento a la mirada de, bueno, ¿cómo es mirado? ¿Cómo es mirada? ¿No? ¿Desde qué supuestos teóricos? Hay un vacío enorme en ese sentido que tiene que ver con la formación académica de grado y, digo, desde la medicina hasta la psicología y otros tantos, ¿no? Y que está totalmente atravesado socialmente, ¿no? Tanto hablamos de Cava como en el resto del país, ¿no? Por ahí en algunos lugares estamos como intentando algunos avances y que algunas cosas dan más resultados que otras, pero en Provincia de Buenos Aires, pero igual hay como, digamos, un vacío que hay que elaborar mucho y hay que trabajar mucho, ¿no? Desde con los profesionales, en los territorios, digo, es como la semillita para ver qué está pasando ahí, ¿no? En el primer encuentro entre el usuario, la usuaria y aquel que le toma el turno en el lugar, ¿sí? En el centro de atención, hasta el médico, la médica que lo atiende, ¿no? Y cómo mirá, hasta llenar la historia clínica, ya con eso es un montón, ¿no? Sí, totalmente. Sí, creo que también algo que sucede mucho en el sistema de salud y es también nuestra función en la interdisciplina es quizás algo tan simple como, digo, hay protocolos, lo que tuvimos la suerte de formarnos en el sistema de salud pública. Una pregunta tan simple cuando uno se acerca al paciente es, acá dice que te llamas tal, ¿cómo te gusta que te digan o cómo querés que yo te diga? Digo, y eso no es algo que a mí se me ocurre preguntar, digo, esto está
nomenclado y es así, se debe hacer así. Y creo que en vez de que nosotros como agentes de salud nos quedemos en el lugar de, bueno, ¿quién no lo hace? ¿No? Sino trabajar interdisciplinariamente. Yo trabajo mucho con las enfermeras, muchas veces bueno, sí, acá en esta hoja de enfermería dice que se llama tal, bueno, le gusta que le digan así, o por favor, utilicen. Digo, me parece que son cosas que desde nuestro lugar hay que empezar a instaurar, y sobre todo con preguntas tan simples como ¿cómo querés que te diga? ¿Cómo querés que te llame? Y muchas veces pasa, sobre todo en niños y adolescentes, que te quedan mirando como, ¿qué me estás preguntando? Y me parece que es desde ahí donde también se empieza a trabajar. Tal cual. En Sí, base a sí, esto que sí. dijo Micaela recién, y sobre todo desde nuestro rol como profesionales de la salud mental, qué mejor manera de conectar con el padecimiento de la persona que hacer la parte de esa intervención en base a cómo te gusta que te llamen, por qué nombre, porque si no, construimos paredes nosotros para alejar a la persona y que pase como termina pasando siempre, que como vieron que recién les dije que la persona trans en promedio suele ser expulsada del hogar entre los 2 y 14 años, las personas trans terminan viviendo con otras personas trans, y cuando a una persona trans le pasa esto en un dispositivo de salud, todas las otras personas trans con las que viven no van a ese sistema de salud y terminan automedicándose y terminan haciéndose intervenciones entre ellas. Entonces es como que a veces no tomamos dimensión de que el daño que generemos puede ser mucho más grande que por encima de esa persona a la que se lo generamos. Y que a veces también en parte medio de una cuestión de esta construcción social que tenemos, o esta representación social que tenemos de qué es ser varón o qué es ser mujer. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, a ver, si trabajamos en el sistema de salud pública, más allá de salud privada, no vamos a tener en nuestro dispositivo seguramente a Florencia de la B o a Lizzie Tagliani. Vamos a tener a una mujer trans que viva en el cuarto cordón del conurbano y que haya tenido que elegir si comer o comprarse la Presto Barba. Y vamos a ver una mujer trans con el gris de la barba crecida. Y esas representaciones sociales que tenemos de qué es ser mujer y qué es ser varón, hace que se le hagan muecas, se le rían en la cara y demás. Lo mismo pasa con los varones trans. Varones trans que si no tienen plata para comprarse el binder, que es lo que les aplana el pecho hasta que se puedan hacer la mastectomía, vamos a ver un varón con mamas. Y la representación social que tenemos de lo que es ser varón también genera lo mismo. Entonces tenemos que tener una deconstrucción fuerte con el simple fin de poder atender a usuarios o usuarias o usuarias y saber cuál es su padecimiento y tratar de colaborar en desandar ese padecimiento, básicamente. Quizás tendríamos que empezar a ver adelante nuestro a un ser humano sufriente, más allá de si es trans, hetero, cis. Bueno, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿En qué te puedo ayudar? Y partir desde ahí, ¿no? Porque si no, siempre tenemos un prejuicio respecto de lo que deberíamos hacer en la intervención y dejar que sea ese otro el que nos guíe para poder acompañarlo en lo que le está pasando. Y fíjense Totalmente, cuántos sí. somos hoy en esta formación, ¿no? Y cuánto desconocimiento tenemos los profesionales de la salud respecto de las leyes y de los padecimientos de las personas en general. Y me hago cargo. Sí, totalmente. Y en base a esto último que decís, las cátedras de género en psicología son optativas y quienes toman la cátedra de género en psicología suelen ser mayoritariamente mujeres que están convencidas de lo que la cátedra dice. Entonces, quienes no están convencidos de la cátedra, lo que la cátedra dice, y que muchas veces están en contra que la cátedra hable de género, de diversidad y demás, son los que no toman esas charlas, los que no vienen a estas capacitaciones y los que después replican esas violencias en los dispositivos. Pero bueno,
tenemos que buscar alguna forma estratégica de llegar a esas personas con intervenciones que muchas veces la propia academia se las dio. Nosotros desde la federación, en el año 2018 tuvimos que intervenir en la UBA de medicina por docentes que hablaban de que la homosexualidad y el lesbianismo eran una enfermedad. Año 2018, no estamos hablando de hace 3 décadas. Entonces es como que muchas veces terminamos reproduciendo esas mismas violencias y también tener cuidado con esto de, a ver, yo adhiero al 100% de lo que acaba de decir María Alejandra, de entender que tenemos un ser humano con padecimientos, pero muchas veces las personas que defienden el discurso antiderechos o que están en contra de la perspectiva de género, la perspectiva de diversidad, te dicen, no, nos quieren imponer que son 80 formas de vivir y son seres humanos. Sí, bueno, pero también son seres humanos con sus características que hay que conocerlas y que hay que tener la capacidad de poder consultárselas o ver cómo ver esas particularidades. Bueno, voy a pasar al Power de nuevo a la pregunta, Claro. porque si no se nos va a ir el tiempo. Bueno, en base a esta pregunta antes voy a hacer una aclaración. Cuando la solemos dar en hospitales o en ámbitos médicos, mayoritariamente los médicos suelen decir que el principal problema que tienen las personas trans en el sistema de salud es el rechazo de otros pacientes o del personal administrativo que las registra mal y demás. En base a estas opciones, todas las respuestas son correctas, pero en el año 2014, la ATA, que es la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, junto a Fundación Huésped, hicieron una encuesta a más de 2.000 casos de personas trans para ver por qué no se acercaban al sistema médico. Y las personas trans, el mayor rango de denuncias que hicieron de por qué no se acercaban es por los médicos en particular. Y no solamente por una cuestión de el médico no me respetó los pronombres. Muchas veces eran casos de personas trans que iban a una guardia con una gripe y las hacían desnudar para reírse. Personas trans que han entrado con un balazo a una guardia de un hospital y las hicieron esperar en sala de espera como si estuvieran con 38 grados de fiebre y demás. En la desgrabación de estos estudios hay relatos que son bastante fuertes. Después, en segundo lugar, el personal administrativo, que acá también hay una ambivalencia, porque muchas veces hay desconocimiento, o sea, hay mucho personal administrativo que no sabe que hay una ley de identidad de género, hay mucho personal administrativo que piensa que la ley de identidad de género obliga a la persona trans a hacer el cambio de DNI y no que es simplemente un derecho, no una obligación. Y hay otros que, bueno, hay algunos que lo hacen con maldad, sí, seguramente los hay, pero mayoritariamente es una cuestión de desconocimiento. Y después, en último lugar, están otros pacientes y la mirada de los otros pacientes en las salas de espera. Respecto a la identidad en el lenguaje, no sé por qué dice multiple choice, ya encontré 2 errores en este PowerPoint, soy muy Virgo, yo los errores los veo antes que nadie. Voy a tener que hacer una gran corrección cuando termine la charla. Ante la consulta de una persona trans, travesti, transexual, transgénero, no binaria y distintas formas en las que la podemos llamar, lo que más recomendamos nosotros es utilizar un lenguaje que no determine género. Yo puedo decir, los que me están escuchando ahora, que le impuse un género masculino, más allá de que hoy se intente decir que la O nos engloba a todos, no nos engloba a todos. Y puedo decir quiénes me están escuchando, que dije exactamente lo mismo, pero sin determinar un género en lo que estoy diciendo. Respecto del uso de la E, de la X y de la arroba, cuando usamos las palabras, nosotros la única recomendación que hacemos es que si usamos la X o el arroba para sacarle el género a una palabra, si hay alguna persona
ciega que utiliza programas de lectoescritura, las palabras se le van a deformar. Si yo escribo compañeros y le saco la O y le pongo una X, el programa de lectoescritura le va a leer compañeros. O si le pongo una arroba, peor, compañera arrobas. Si le pongo una E, que es una vocal, igual que la A y que la O, la palabra se va a leer de una forma fluida igual. Entonces, si queremos tener un hito de poner cierta inclusividad de género en las palabras, entre la X, el arroba y la E, es preferible la E por esta cuestión de los programas de lectoescritura. Y como última opción, y que ya la repetí varias veces en la charla, llamar a la persona por el apellido y preguntarle cómo te gusta que te llamen, qué nombre te representa, y demás. Nosotros vamos a darnos cuenta que estamos ante una persona que trascendió su identidad de género. Y por último, para ir ya terminando, esto que es importante que sepan que ya la disforia de género no es más una clasificación de enfermedad en la OMS. Lo único que quedó como clasificación de enfermedad es la incongruencia de género, pero quedó por un motivo muy particular, que es que la comunidad trans, sobre todo de Estados Unidos, le pide específicamente a la Asociación Americana de Psiquiatría que no desclasifique eso, por una gran diferencia que tienen en Estados Unidos respecto a Argentina. ¿Qué tenemos en Argentina que no tienen en Estados Unidos? Sistema de salud pública. Claro. Entonces, en Estados Unidos a la comunidad trans le conviene tener una clasificación, por más menor que sea, para poder tener cobertura de los tratamientos hormonales, para poder tener cobertura de las cirugías y demás. El tema es que la Asociación Americana de Psiquiatría reglamenta manuales que se utilizan a nivel global. Es un pequeño detalle, pero bueno, es algo que estamos tratando de trabajar. De hecho, la Human Rights Campaign, que es una organización de derechos humanos a nivel global, tenía presentado un proyecto en Estados Unidos para que puedan tener cobertura de estas cuestiones más allá de una clasificación médica. El tema es que, bueno, sabemos que las elecciones en Estados Unidos no tuvieron un resultado muy bueno para la diversidad, al igual que en Argentina, entonces le vemos un futuro muy difícil a eso. Así que bueno, voy a cerrar para preguntas y después vamos a cerrar con un video de cierre y con un par de herramientas, de parroquiales, como le digo yo, que son los anuncios o las herramientas. No sé si alguien tiene consultas en general, comentarios. Después también les voy a dar una vía de comunicación directa, porque a veces en estas charlas suelen surgir dudas o comentarios de cuestiones personales o de los hijos, hijas, hijes de las personas que escuchan la charla, que no se animan a hacerlas en los vivos, pero está bueno tener otros canales de comunicación. Sí, algún contacto, digamos, de ustedes como para que puedan directamente... Sí, voy a dar el institucional y los personales, porque a veces tampoco da, tengo una hija lesbiana y no sé qué hacer y demás, no da enviar una institución o una organización, pero quizás personalmente sí. No sé si alguien tiene algún comentario, si no pasamos a... Pensaba en esta cuestión del documento no binario, ¿no? Del DNI, ¿cómo viene esto? ¿Cómo se está planteando en el proyecto, digamos, de sacarlo? Es como muy terrorífico, lo pienso de esa manera, no sé. Sí, es que es muy terrorífico. No estamos muy lejos de esa clasificación. A ver, nosotros hasta lo que sabemos, desde que inició esta gestión gubernamental, que no, es como que no tuvimos un día de descanso, porque todos los días es como que van tirando algo. María Rashid, que es la presidenta de la federación, siempre dice que estamos como en ese efecto. ¿Vieron cuando vas a la playa y en el borde del agua te tira una ola y te estás por levantar y viene otra ola y te tira de nuevo? Bueno, estamos en un loop
que no nos podemos parar y siempre hay una ola más fuerte que nos tira. En base a esto último, que esta última semana nos tiraron por la cabeza el tema de los cambios registrales en personas en contexto de encierro, las que están encarceladas, y que encima lo tiraron con una fake news porque nunca dijeron del caso que supuestamente plantearon de una persona que se cambió la identidad de género para violar mujeres en la cárcel. Nunca dijeron ni qué juzgado intervino, ni qué juzgado autorizó eso, nunca dijeron nada. Pero bueno, van a perjudicar a toda la población trans que está en contexto de encierro. Nos tiraron lo del DNI no binario, que es la anulación del decreto 461 del 2021, que es el que lo permitía, y nos tiraron también ayer que van a anular el cupo laboral travesti trans. Entonces es como que mucho. Pero lo grave de lo del DNI no binario es que hay un montón de personas que van a quedar en un limbo jurídico. Personas que ya hicieron el cambio de DNI, que si anulase eso, más allá de que como país vamos a incumplir pactos internacionales a los que suscribe Argentina, que tienen carácter constitucional, y es gravísimo eso. Pero, ¿qué hace una persona que tiene una identidad de género que va a dejar de existir? Yo las invito a que piensen, en este momento las que estoy viendo con la cámara prendida son 100% mujeres o tienen una expresión de género femenino. Las invito a pensar que de un día para el otro Javier Milei, porque odia a las mujeres, anula la F de los DNI. ¿Qué hacen ustedes? Porque no van a poder hacer trámites, no van a poder tener tarjetas de crédito, no van a poder tener cuentas bancarias, no van a poder tener tarjetas SUBE, y van a seguramente tener que contratar un abogado particular para poder retraer ese cambio registral o cambiar esa identidad de género del documento. Es simplemente no tiene pies ni cabeza. Pero lo están haciendo porque claramente es una buena forma de entretener al público que enojado porque se hicieron muy mal las cosas antes, hay que decirlo. Dentro de ese enojo, cualquier cosa de destrucción que se haga los mantiene entretenidos. Claro. Sí, a mí lo que me parece ser es que estas luchas son así, como la orilla del mar. Pero me parece, o sea, de acuerdo con la imagen, lo que creo es que uno se va fortaleciendo, ¿sí? Se va advirtiendo. Entonces ya te alejas un poquito de la orilla, calculas la ola que viene, la pasas por abajo, la pasas por... Creo que es un ideal pensar que estas luchas van a, no sé, no van a existir o que no va a haber gobiernos que atenten contra este derecho humano. O sea, me parece que nosotros, al menos esta es nuestra posición institucional, bregamos, luchamos, apoyamos los derechos humanos y sabemos que estamos, o sea, que vamos a hacer un frente. Y bueno, nos fortalecemos en esa lucha, así que en ese sentido cuenten con nosotros también como colaboradores de las luchas siempre, pero vuelvo a reiterar, ¿no? Creo que no hay mayor libertad en los seres humanos que trascender su biología y autopercibirse como se autoperciban. Creo que ese es el concepto más intrínseco y profundo de libertad. Así que en ese sentido nosotros trabajamos todos los días, además, porque digo, los trabajadores de la salud mental, ¿qué hacemos? Acompañamos al otro en esa libertad de transitar su vida del modo que elija hacerlo, ¿no? Es esto, o sea, dedicamos nuestras vidas todos los días a eso. Así que, bueno, nada, de mi parte, más que agradecida por este conversatorio, Fer. Gracias, Ceci. Sí, a ver, adhiero al 100% a esto que dijiste. La única parte que a nosotros nos preocupa es que en a ver, estamos por un lado nosotros fortaleciendo redes, eso está bueno,
Pero, por otro lado, este fortalecimiento de los discursos de odio también trae como consecuencia que hay un montón de personas de nuestra comunidad que no van a llegar a ver ese reflorecer de los derechos y demás. Yo siempre pongo de ejemplo que el 4 de mayo de este año, el biógrafo del presidente de la Nación dijo en un medio radial que la homosexualidad era una conducta insana que debía ser erradicada. 4 de mayo de este año. El 6 de mayo de este año, una persona que se llama Justo Barrientos se sintió con la autoridad moral de erradicar a 4 mujeres lesbianas prendiéndolas fuego. Nosotros siempre decimos que los discursos de odio son la antesala del crimen de odio. Y lo estamos viendo, porque en comparación, el año pasado, en el 2023, de agosto en adelante, crecieron un montón los crímenes de odio, en particular, desde ese mes. Este año se triplicaron los homicidios en base a crímenes de odio. Porque nosotros como crimen de odio incluimos un montón de categorías, que las golpizas, incluimos los suicidios también, porque muchas veces las personas de la comunidad LGBT no es que se suicidan porque tienen ganas de suicidarse, se suicidan porque son violentadas, discriminadas, vulnerados sus derechos. Entonces, pero este año lo que vemos dentro del balance hasta ahora es que se triplicaron los homicidios en base a crímenes de odio. Y eso es algo que no puede dejar de alertarnos, porque más allá de que algunos nos fortalezcamos con el tema de las olas, que te digo que la verdad que estamos bastante cansados, como más que quizás cuando terminen las olas veamos los músculos, pero por ahora es como un cansancio crónico. Hay muchas que no van a volver a tierra después de... Sí, Fer, es así, lo entiendo y es lamentable. Yo pensaba recién también cuando vos hablabas que la expectativa de vida de las personas trans ha sido históricamente mucho más corta que de otras personas, y ha tenido que ver con esta historia que desde el principio padecen en relación a la violencia, en la discriminación por sus identidades. O sea, totalmente. Cuando tomé la metáfora y dije, bueno, hay que fortalecerse, es porque no le veo otra salida, Fer. O sea, no, es que adhiero completamente, Ceci, no es que te lo tiré como algo en contra, ¿eh? No, me vi en la necesidad de decir eso, de que hay algunos que estamos perdiendo en el camino, pero bueno. Vos sabés que... Perdón, esto, que es una realidad que ha sido histórica y que no tomamos conciencia de esto, ¿no? Digo, no es solo ahora. La expectativa de vida de verdad es mucho más corta, la mitad a veces de la expectativa de vida de otras personas. Y realmente a mí me parece que tomar conciencia de esto es verdad lo que vos decís, está en las palabras, en los pensamientos. Digo, es como tan profundo el cambio que requiere que, bueno, nada, yo no le veo otra que pararme en la orilla y fortalecerme más. Bueno, sí. Lleven un par de salvavidas. En relación con lo que decía Ceci, lo que decís Fer, vos, digamos nosotros, por lo menos lo que sentimos desde el colegio y desde la comisión de género, es también los discursos contradictorios, digamos. Muchos, por ejemplo, muchos otros colegas o colegios que se paran desde un lugar de defensa de derechos y al momento, por ejemplo, de posicionarse frente a todas estas cuestiones que se vienen encima, así como una ola, cerramos la boca y no decimos nada, digo. Entonces me parece, hablaba Ceci un poco de la posición nuestra política, pero en el sentido institucional de defensa de derechos, ¿no? Digamos, cuando muchos otros colegios no dicen nada, a pesar de decir que están a favor de los derechos, este contrasentido y esta contradicción hace que, o por lo menos a nosotros como distrito y la comisión, es como que nos sentimos que tenemos que seguir adelante en pos de esto, ¿no? Porque, a ver, yo siempre digo, no se puede estar en la misa y en la procesión, hay que ir para adelante con todo, digo, ¿no? Entonces, desde nuestra posición como colegio, desde nuestro lugar, me parece que
es absolutamente necesario en este momento visibilizar estas cuestiones y cuanto más formación podemos dar y cuanto más capacitación podemos dar y cuanto más podamos poner la palabra en estas cuestiones y en lo que estamos viviendo, no solamente, como vos bien decís, Fer, digamos, si estamos atravesando lo que estamos atravesando en este momento es porque hay cosas que antes no se hicieron bien, si no, no llegamos a esta situación nunca. Si no, no hubiésemos llegado a esta No, situación no, nunca. totalmente. Nosotros hemos sido muy críticos de las cosas que se han hecho muy mal y que nos hicieron llegar a este contexto. Pero bueno, si les parece, voy a pasar las últimas informaciones del Power. Dale. Paso un video y con eso ya cerraríamos. Espérenme que toda la pantalla. Ahí se ve, Mir. Sí, perfecto, Fer. Bueno, pará, se me pasó. Lo primero, dejarles como herramienta el mail de contacto de la Defensoría LGBT, que es un espacio en el cual si tienen que hacer acompañamientos de personas que quieran hacer el cambio registral o empezar la transición o tengan problemas de cobertura, qué sé yo, de hormonas a través de la obra social, lo que sea, incumplimientos de derecho, nos pueden contactar a la Defensoría LGBT escribiéndonos a defensoría@lgbt.org.ar. Lo segundo, dejarle las redes sociales. La mía la puse básicamente por esto que decía recién, de que si hay alguien que tenga alguna consulta o comentario de índole personal que no se anime a hacerlo en este ámbito y que tampoco considere apto mandarlo a un organismo o una organización, está bueno que lo tengan ahí a mano, y después las redes sociales de Secretaría de Salud Mental de la Federación, de la Secretaría de Consumos, que también tenemos en la Federación, y de la Federación en sí misma es @falgbt. Y antes del muchas gracias, les paso el video. ¿Ahí se pasó a ver el reproductor de video directamente o siguen viendo el Power? No, no vemos el Power, vemos la pantalla, pero en negro. A ver si... En negro, ok, entonces sí está el reproductor de Sí, video. sí, ese es el reproductor. Bueno, vamos a ver el video del cierre. ¿Se escucha? A ver. ¿Se escuchó? Todavía no. Vamos a dejar de compartir y volver de cero, porque a veces las aplicaciones estas no lo toman de la pantalla. Nuevo. ¿Ahí se escuchó? A ver. Capaz que sí. ¿No se escucha la charla que están teniendo o no? Todavía no. No se escucha. ¿Cómo? No se escucha. No se escucha. El video no se escucha. A ver, voy a poner la parte con música, a ver si puedo. Al principio es medio bajito, pero... Ah, por ahí por eso. No. ¿No se escucha? No. Bueno, después se los paso entonces para Dale, que lo lo pasamos. tengan. Qué lástima. Pero Fer, escúchame, vos tenés el silencio en el video. Está la cosita del silencio puesta, fíjate. Si querés volver a intentarlo. ¿Qué cosita de silencio? Porque en el video arriba había un icono de silencio como puesto barrado. Pues si no se me ocurre que lo puedo parar. Creo que está. Ay, qué bien que lo viste, Ceci. No lo vi yo. Yo tampoco. Mirá que te conecto. Esperen porque... 10. Dame un instante que Sí, no hay problema. puede que lo encuentre. Acá está, mira. Qué genio. Esto es lo bueno de tener buena memoria de los nombres de los videos. Y Ceci buena vista, y eso que a veces se queja de que no ve. Mirá qué bien, yo no lo vi.
Sí, a veces no veo. A veces no veo, dice. Denme un instante que se está abriendo. Ahora sí, ahora voy a compartir pantalla. Sí. Este con sonido. Ahí se ve. Se ve bien. ¿Vos estuviste ayer en casa? Porque es indignante, sinceramente es indignante. ¿Se escucha? Sí. Bueno, ahora sí lo voy a poner de cero así. ¿Vos estuviste ayer en casa? Porque es indignante, sinceramente es indignante. Papá está y no está. Estuvo todo el día acá y no soy capaz ni siquiera de atender el teléfono. Cecilia me llamó como 3 veces. 3 veces. Ella quería que yo le cuidara a los chicos. La remera se la saca, la pone en la silla. La mesa del comedor es terrible, es un aguantadero. Estaba todo lleno la mesa como... Ay, ¿te quemaste? Mañana tengo turno con la ginecóloga. Hace mucho que no voy. Dame que cambio la yerba. Giorgio Chiellini. Mírale Pjanic. No me vas a ganar nunca. En este momento nos centramos en la joya, Paulo Dybala. Sí, va derechito a ser el goleador del campeonato, Mañana tengo turno con una médica. No sé qué hacer. ¿Y qué tiene? Es médico. Fue solo de los 15. Servicio como con el gol. Casi gritamos gol y apenas se van sentando en las gradas. Karina Gutiérrez. Karina Gutiérrez está. Ay, ¿te quemaste? Mañana tengo turno con la ginecóloga. Hace mucho no voy a verla. ¿Querés que te acompañe? Mañana tengo turno con una médica. No sé qué hacer. ¿Por qué? ¿Qué te preocupa? Gutiérrez. Gutiérrez está. Vení, pasa. ¿Cerrás la puerta, por favor? Bueno. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo querés que te llame? Lucas. Bueno, ahora sí, estamos. Qué bueno, excelente. 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 Bueno, no sé si alguien tiene comentarios, dudas. Qué importante que esto llegue a las escuelas, ¿no? Sí. Sí, importante que siga llegando la ESI, que se pueda actualizar la ESI, porque nosotros siempre decimos que la ESI quedó un poco
quedó atrás de las leyes que se lograron en Argentina, porque la ESI es año 2006 y matrimonio igualitario 2010, ley de identidad de género 2012, DNI no binario 2021, entonces quedó, pero es importante que al menos la ESI como está llegue, después si se puede mejorar, mejor, no que se saque, como se quiere hacer. ¿Ustedes van a las escuelas a dar charlas? ¿Se puede pedir este material para pasar Sí, a las vamos a escuelas? las escuelas, también damos charlas en todos los ámbitos que lo soliciten, desde empresas, colegios de psicólogos, como es este caso, en todos los ámbitos damos charlas sin problema, y además nosotros, desde la Secretaría de Salud Mental de la Federación, damos una diplomatura anual en abordaje de salud mental, consumos con perspectiva de diversidad y derechos humanos, y bueno, siempre que nos convoquen o que nos contacten para dar charlas, estamos a disposición. Te voy a contactar entonces. Gracias. Yo les voy a dejar además el mail de la federación por acá por el chat. Dale. Había alguien que había levantado una manito, pero ahora no sé quién es. Sí, fue una mano levantada o fue uno de esos gestos tipo de Algo, ¿no? aplausos. Sí, me pareció a mí. Fer, nosotros vamos a subir a todos, les decimos a todos, todas y todes, que vamos a subirlo a YouTube, al conversatorio, así también tienen el acceso y también los datos que está pasando Fer. Genial. ¿Les molestaría si sacamos una foto para... Nosotros siempre solemos comunicar cuando damos esta clase de charlas. No sé si las personas que están sin cámara la quieren conectar. Atrás de Ceci está el vicepresidente de la institución. Ah, mira, están ahí en conjunto. Esperen que ahí, vamos, 1, 2 y 3. Denme un instante que me fijo que hayamos salido bien, porque después si no se me enoja la gente que salieron mirando por otro lado. Siempre suelo salir mal yo, porque yo soy el que la saca, pero... Ay, se me cerró la sesión de WhatsApp justo ahora. Justo ahora. Ah, ¿podés sacarla? Ay, vos sí. Espera. No sé por qué se me cerró la cámara a mí. Te vemos igualmente, ¿eh? ¿Ustedes me ven? Ah, bueno, a mí me aparece la foto. Posá. Ahí está, ya ahí saqué una. Mir, ¿querés sacar vos otra por las dudas? Sí. Se me tildó la cámara. Quien se ve muy raro es Joaquín Iglesias. Joaquín Iglesias se ve algo naranja. Ah, sí. No. Ahí va, esperen que ahí saco otra más por las dudas. Ahí está, tengo 2. Fer. Genial. Bueno, después pasame así tenemos de recuerdo. Pasamos, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por convocarnos, gracias por la escucha activa de la charla y a disposición para lo que necesiten. Y defendamos los derechos y defendamos la salud mental y defendamos los paradigmas comunitarios. Siempre ahí fortalecidos con las olas, Fer. Gracias a vos y a través tuyo, por supuesto, a la federación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos viendo. Adiós. Chao, chao.